Hola chicos, bienvenidos al canal Historia de A2. En este video vamos a ver qué es la historia, sus principales conceptos y las herramientas que nos ayudan a estudiarla e interpretarla mejor. Primero que nada, ¿qué es la historia? Definimos a la historia como una ciencia social que estudia el pasado de las sociedades humanas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos interesa el pasado del hombre en sociedad. No estudiamos el pasado de las cosas, ni de los animales, ni de la naturaleza en general. Nos interesa lo que ha hecho el hombre que vive en sociedad. A su vez, la palabra historia tiene dos significados. Si la escribimos con minúscula, esa historia hace referencia al pasado del hombre, a lo que ha hecho con anterioridad. Pero, si historia la escribimos con mayúscula, hace referencia a la ciencia que estudia ese pasado. ¿Quiénes son las personas que se encargan de investigar, de estudiar el pasado del hombre? Ellos son los historiadores. ¿Pero por qué decimos que la historia es una ciencia? Porque los historiadores, cuando estudian el pasado, lo hacen a través de un método científico. ¿Qué es un método científico? En este caso, el método histórico. Es una serie de pasos que el historiador debe cumplir de forma rigurosa, sí o sí, con el objetivo de comprender el pasado que está estudiando. No puede saltearse ninguno de estos pasos ni hacerlos de forma aleatoria. Sí o sí tiene que hacer los pasos uno tras del otro, como le indica el método científico, para así llegar a la solución del problema que él está planteando. A su vez, esta ciencia es una ciencia social. A diferencia de las ciencias, por ejemplo, naturales, la historia es una ciencia social porque se ocupa de reconstruir el pasado de las sociedades meramente humanas. ¿Cuál es la importancia de la historia? ¿Por qué tenemos que estudiar historia? Porque, conociendo nuestro pasado, podemos entender el presente y, a su vez, proyectar el futuro. ¿Cómo es esto? El presente, nuestra actualidad, es el resultado de hechos anteriores, de hechos pasados. También, conociendo lo que es nuestro presente, podemos lograr visualizar un futuro mejor. Si no queremos cometer errores que ya hemos hecho, para no volverlos a cometer en el futuro, nosotros reveemos lo que hemos hecho con anterioridad. Entonces, conociendo bien el pasado, podemos saber y entender nuestro presente y, a su vez, como dijimos, proyectar un mejor futuro. Los actores de la historia. ¿Quiénes son los protagonistas de la historia? Anteriormente se consideraban actores, es decir, se estudiaban a los grandes hombres, varones y mujeres considerados héroes, personas importantes, trascendentales, con sus hazañas, ideas y sus acciones. Pero en la actualidad, en la historia se consideran protagonistas a todos los hombres, varones y mujeres, ya sea que de forma individual o colectiva han hecho acciones relevantes y han sido los protagonistas de procesos históricos. Es decir, ya no tenemos en cuenta grandes personalidades. Por ejemplo, ahí tenemos como ejemplo de actores individuales a Isabel la Católica, a Carlomagno, a Belgrano, también podríamos decir Cleopatra, Julio César, Napoleón Bonaparte, con sus acciones individuales y sus grandes hazañas que trascienden en el tiempo, sino también los actores colectivos, ¿sí?, que no podemos individualizarlos, como pueden ser, por ejemplo, la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas, o también incluso sectores sociales, clases sociales, como pueden ser los obreros de la Revolución Industrial en el siglo XVIII y XIX, etc. Hombre, espacio y tiempo. El hombre, ¿sí?, los seres humanos, su vida transcurre en un lugar específico y en un tiempo determinado. Es por eso que al estudiar historia, lo primero que debemos hacer es contextualizar, es decir, ubicarnos en qué tiempo histórico estamos y en qué lugar se llevaron a cabo esos acontecimientos o procesos que vamos a estudiar.
espacio. El espacio hace referencia a la ubicación geográfica, ¿sí? Al lugar en el que transcurrieron los hechos que estamos estudiando. Debemos tener en cuenta que este espacio se modifica como consecuencia de las acciones humanas. El otro eje importante que estudiamos con la historia es el tiempo, ¿sí? Obviamente el tiempo pasado. El tiempo hace referencia a las unidades que usamos, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana. Pueden ser los segundos, los minutos, las horas, los días, semanas e incluso meses. Pero para estudiar los hechos históricos, estudiar la historia, debemos irnos muy para atrás en el pasado y necesitamos unidades de tiempo más largas. Por ejemplo, los años, los lustros, que son periodos de 5 años, décadas, periodos de 10 años, los siglos, 100 e incluso los milenios, periodos muy extensos de 1000 años. Estas unidades nosotros las vamos a graficar para entenderlas mejor en una línea de tiempo. En otro video vamos a ver cómo se realiza una línea de tiempo y cuál es su utilidad. Bien, las unidades de tiempo que más se utilizan en la historia por su extensión son los siglos y debemos recordar que estos se escriben en números romanos. Las fuentes históricas. ¿Qué son las fuentes históricas? Son los testimonios, rastros que han ido dejando los seres humanos a lo largo del tiempo. ¿Para qué sirven estos testimonios? Son la base, la fuente, por eso se le dice fuentes históricas, la base que el historiador tiene para recolectar la información del pasado. ¿Cómo se clasifican las fuentes históricas? Tenemos principalmente dos tipos, primarias y secundarias. Pero a su vez, las fuentes primarias, que son testimonios directos, producidos, realizados en la época estudiada por el historiador. Por ejemplo, si estamos estudiando el Antiguo Egipto, las fuentes primarias serán objetos, fuentes materiales hechas en esa época, por ejemplo, las pirámides. Las fuentes primarias se dividen, a su vez, en materiales, como pueden ser huesos, restos de seres humanos, monedas, armas, herramientas, los edificios, como yo les dije, las pirámides, etc. Todo aquellos vestigios materiales, restos materiales que el hombre hizo en el pasado. Las fuentes primarias también pueden ser escritas, ¿sí? Estas fueron las más utilizadas durante mucho tiempo, pero no son las únicas. Recordemos que la historia se inicia con la aparición de la escritura. ¿Qué son las fuentes escritas? Son los documentos, ¿sí? Que pueden ser tanto privados, por ejemplo, cartas entre distintos reyes, diarios íntimos de grandes personajes, pero también públicos, como pueden ser diarios antiguos, leyes hechas por parlamentos o decretos presidenciales, etc. A modo de ejemplo, tenemos por ejemplo el Acta de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, nuestra Acta de Independencia, realizada el 9 de julio de 1816. A través de esa acta nosotros podemos saber cómo fue nuestra independencia. Las fuentes primarias también pueden ser orales, es decir, relatos de los protagonistas de los hechos pasados o de testigos presenciales de esos hechos. A modo de ejemplo, y podemos ver una entrevista que le está realizando una mujer o una persona sobre, vaya uno a saber qué tema interesante que él ha vivido o presenciado. También pueden ser fuentes primaria oral, mitos, leyendas transmitidos de generación en generación. Por último, el otro tipo de fuente primaria son las fuentes audiovisuales. Estos pueden ser dibujos. A modo de ejemplo, ahí podemos ver unos bocetos de Leonardo da Vinci con sus pensamientos y teorías. También pueden ser pinturas. Ahí tenemos un cuadro del español Goya. Pero también pueden ser películas que retratan o contextualizan una época histórica. Si por ejemplo vemos una película de Chaplin, podemos ver cómo era la vida a principios del siglo XX. También pueden ser videos
que retraten imágenes reales. Por ejemplo, los documentales muestran imágenes reales sobre, en este caso, la Segunda Guerra Mundial. El otro tipo de fuentes son las secundarias. En este caso, los testimonios son indirectos, es decir, que son el resultado de otras investigaciones historiográficas. Son el trabajo que ya han realizado otros historiadores. Los ejemplos más comunes de fuentes secundarias son los libros de texto que estudiamos en la escuela. Esos libros los han escrito historiadores que ya han realizado su investigación con fuentes primarias. También las clases que dan los profesores puede ser otro ejemplo de fuentes secundarias. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que el historiador, cuando ha reunido toda su información, sus fuentes primarias, ya sean escritas, materiales, orales o audiovisuales, y también basándose u orientándose con alguna otra fuente secundaria, debe corroborar que dichas fuentes sean auténticas, ¿sí? Que sean reales. Pero a su vez también deben controlar su grado de veracidad, ¿sí? Corroborar su grado de veracidad, es decir, que estas fuentes no solo sean verídicas, auténticas, sino que también digan y reflejen verdades. Por ejemplo, yo puedo encontrar el diario de Napoleón Bonaparte, escrito en puño y letra de Napoleón, es decir, que esa fuente primaria escrita es auténtica, fue realmente escrita por Napoleón Bonaparte, pero que los relatos que él escribe en su diario son falsos, pueden ser cuestiones inventadas, imaginadas por el mismo Napoleón, y vamos a ver que su grado de veracidad es nulo, ¿sí? A eso quiero que entiendan, trato de explicarme lo que es la diferencia entre una fuente auténtica y una fuente veraz. Bien, a continuación vamos a ver las herramientas de la historia, ¿sí? ¿Qué son estas herramientas? Son conceptos, definiciones que debemos utilizar para estudiar y comprender mejor la historia. Por un lado, debemos, primero que nada, diferenciar qué es un suceso de un proceso. Un suceso es un hecho, un acontecimiento considerado importante y trascendental. Por ejemplo, el desembarco en Normandía el 6 de junio de 1944. Es un hecho muy importante porque va a cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial. A su vez, este hecho, este suceso, está inmerso, podemos identificarlo dentro de un proceso más grande que es la Segunda Guerra Mundial. Por ende, un proceso es un conjunto de sucesos con características similares. En modo de conclusión, podemos decir entonces que el desembarco de Normandía es un suceso dentro del proceso de la Segunda Guerra Mundial. Otra herramienta importante que debemos saber es la diferencia entre diacronía y sincronía. Una diacronía es una sucesión de hechos a lo largo del tiempo en un mismo espacio geográfico. Por ejemplo, en esta línea de tiempo podemos ver la sucesión de los reyes de España entre el siglo XVI y el siglo XIX. El lugar no varía, estamos en España, pero el tiempo sí. Podemos ir viendo cómo primero estuvo Carlos I, al cual le sucede Felipe II, luego Felipe III, Felipe IV y así hasta llegar a principios del siglo XIX. La sincronía, en cambio, son sucesos y procesos ocurridos en un mismo tiempo, pero en distintos lugares. En este ejemplo tenemos tres líneas de tiempo superpuestas, una en España, una en Francia y una en Inglaterra, y podemos ver, tomando como ejemplo el año 1789, que mientras en Francia se produce, estalla la Revolución Francesa, en España gobierna el rey Carlos IV y en Inglaterra el rey Jorge III. El tiempo es el mismo, estamos en el año 1789, pero analizamos lo que sucede en distintos lugares. Otra herramienta que debemos saber es la diferencia entre cambio y continuidad.
Cambio es una ruptura, algo que marca una diferencia entre un antes y un después de un hecho. Continuidad es todo aquello que permanece con el paso del tiempo. Volviendo al ejemplo del desembarco en Normandía, podemos decir que cambia el curso de la guerra. Las potencias del eje iban ganando, luego del desembarco de Normandía por las potencias aliadas, se da vuelta el curso de la guerra y comienza el triunfo de las potencias aliadas. Sin embargo, la guerra continúa un año más. Causas y consecuencias. Causas son los motivos que provocan un suceso. En la historia debemos saber que no existe una sola causa para explicar un suceso o un proceso. Es por eso que en historia hablamos de multicausalidad. La causa de la Segunda Guerra Mundial inmediata es la invasión de Hitler a Polonia, pero no podemos explicar solamente que estalla la Segunda Guerra Mundial por esa causa. Son muchísimas causas. Podemos decir el ascenso de los regímenes totalitarios como el nazismo en Alemania, pero también podemos decir a modo de ejemplo la crisis de las democracias liberales, etc. Como consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, el fin de los regímenes totalitarios, la democratización de esos países y también, por ejemplo, que Estados Unidos se transforma en la primera potencia mundial. Eso a modo de ejemplo. Debemos tener en cuenta que a una causa le sucede un suceso, un hecho, y a su vez tiene consecuencias, efectos. Bien, a continuación vamos a ver las dimensiones de la realidad histórica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estudiamos historia, estudiamos todos los aspectos de la vida del hombre en sociedad. Estudiamos los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. El aspecto político, la dimensión política, hace referencia a las autoridades y a la forma de gobierno, ¿sí? Quién tiene el poder y cómo lo ejerce. La dimensión económica o el aspecto económico hace referencia a las formas de obtener y de aprovechar los recursos. Si tienen o no agricultura, si comercian, si existe moneda, etc. El aspecto social son los miembros de una sociedad, cómo está compuesta una sociedad y cómo sus miembros se vinculan, se relacionan entre sí. Y el aspecto cultural hace referencia a los valores, a las tradiciones, ideas, costumbres, manifestaciones artísticas, etc. de una sociedad en concreto. Por ejemplo, el idioma, la religión, etc. La historia, en su conjunto, con todas sus dimensiones, conforman un sistema, ¿sí? Están relacionados. No podemos entender a una sociedad si no relacionamos todas sus dimensiones. Aquí podemos ver una relación gráfica entre las 4 dimensiones históricas: dimensión política, dimensión social, dimensión económica, dimensión cultural, ¿sí? Cómo están todas relacionadas una con la otra. Por último, vamos a ver las características generales de las edades históricas, desde la prehistoria hasta los tiempos actuales. Primero que nada, un periodo anterior al surgimiento de la escritura, es la prehistoria. Durante esta etapa, por ejemplo, se descubre el fuego, aparece la rueda, la agricultura, la ganadería, etc., con la domesticación de los animales. Como no hay nada escrito sobre estos hechos, los historiadores dan una fecha aproximada de cuándo ocurrió cada uno de esos acontecimientos. Ya con el origen de la escritura, aproximadamente en el 3500 a.C., comienza la Edad Antigua. Durante esta edad aparecen y se desarrollan las grandes civilizaciones y culturas de la antigüedad, por ejemplo, los egipcios, los griegos y los romanos. La Edad Antigua finaliza en el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente, dando inicio a la Edad Media.
La Edad Media es un periodo de aproximadamente 1000 años en la cual aparece el feudalismo y se desarrolla el feudalismo, se dan las cruzadas, surgen las universidades, esos castillos medievales, etc. La Edad Media va a finalizar con la caída del Imperio Romano de Oriente en poder de los turcos en 1453. La Edad Moderna, por su parte, es una etapa muy convulsionada, con muchos cambios y guerras. Durante esta edad se produce el descubrimiento de América y su conquista y colonización. También se van a dar cambios en la religión con la Reforma Protestante, cambios en la cultura, la época del Renacimiento, y cambios en las mentalidades con el humanismo. La Edad Moderna va a finalizar con el estallido de la Revolución Francesa en 1789, dando inicio a la Edad Contemporánea, que es la edad en la que estamos actualmente. Ejemplos de procesos muy importantes que se dieron en la Edad Contemporánea son nuestra independencia, las guerras mundiales, etc. Aquí podemos ver una línea de tiempo con algunas imágenes que representan, que grafican estas edades. Por ejemplo, las civilizaciones egipcia, griega y romana en la Edad Antigua, el feudalismo y las cruzadas en la Edad Media, la llegada de Colón a América en la Edad Moderna y la declaración de nuestra independencia en la Edad Contemporánea. Bueno chicos, aquí finaliza este video y nos vemos en el próximo, Dios mediante. Hasta la próxima.